vean la presentación en la pantalla. Ya se ve. Ya, doctor. Ok, muy ya bien. Se mira, Gracias. doctor. Ok, muy bien. Ok, creo que ya la miran bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien, vamos a Sí, empezar. doctor. Gracias. Y así pasan la clase. Ok, vamos a hablar el día de hoy. Este es uno de los temas más largos de la clase. Vamos a hablar de la promoción en salud desde la óptica de atención primaria en salud. Obviamente mi objetivo no es formar psiquiatras en este momento ni residentes, sino médicos que puedan comprender que la enfermedad mental es tan importante como la enfermedad física, que hay factores de riesgo y factores de protección a nivel personal, a nivel ambiental, a nivel de comunidad, que pueden hacer que unas personas sufran enfermedades mentales y otras no. Los que han sido mis estudiantes en psicopatología y psiquiatría recordarán que doy bastante énfasis a la línea de vida. Para mí, la historia de un ser humano comienza desde el embarazo. Como me gusta plantearlo en el tema de embarazo, parto y puerperio, el hecho de que un ser humano sea deseado dentro de un núcleo familiar le abre probabilidades a ese ser que viene en camino de ser querido, de ser apoyado, de ser atendido, en comparación a aquel que de repente nace por un error, entre comillas, por una aventura, por una mentira, por un engaño o lamentablemente por un abuso sexual. La disponibilidad de afecto, de cuidados y de atención va a ser totalmente diferente. Entonces, este tema viene en relación a eso. Van a ver unos conceptos que ya ustedes conocen de las clases de salud pública. Y vamos a tratar de que esto sea lo más ameno posible, porque yo sé que la hora pues no nos favorece. Y para comenzar el tema de salud mental o promoción de la salud mental en atención primaria, vamos a decir que APS es uno de los componentes fundamentales de un sistema de salud efectivo. Y hoy en día, con la realidad que estamos viviendo en el mundo, nos damos cuenta que una de las estrategias que de verdad podría funcionar para limitar la propagación o el contagio del virus es apoyando desde las comunidades los centros de salud. Sabemos que tenemos hospitales en sistema de salud precario, sin buenas unidades de cuidados intensivos, y la idea de esto, de la prevención y la promoción de la salud mental, y no solo de la salud mental, sino de la salud física en estos tiempos de pandemia, va encaminado a reducir el número de pacientes que lleguen a ser ingresados en un hospital como el Hospital Escuela o el Hospital Mario Catalino Rivas. Buscamos más bien la prevención, y es ahí, los centros de salud, lo que conocíamos como sésamos, y atención primaria en salud, los primeros que deben ser fortalecidos para promover una salud desde la comunidad y evitar pues que los pacientes lleguen a los hospitales y se congestione aún más. Bien. APS en salud, atención primaria en salud, se debe de encargar de una atención integral. Para poder tener una atención integral necesitamos la promoción de la salud física, de la salud mental y la prevención de la enfermedad o de las secuelas o de la gravedad de la enfermedad.
Y debemos de reconocer que es el primer contacto con el sistema. El paciente realmente no va a venir directo desde Choluteca o va a venir directamente desde Ceiba al Hospital Mario Catarino Rivas o al Hospital Escuela. No, primero llega al centro de salud. Y el médico que está en el centro de salud va a determinar si ese paciente se puede manejar en la comunidad o debe ser trasladado o remitido a una institución de mayor complejidad. Sabemos que durante años nuestra escuela de medicina se ha desarrollado en un enfoque curativo, pero se necesita también, además de este enfoque curativo, que no está nada mal, un enfoque psicosocial. Todo esto, o la combinación de estos dos complementos, va a elevar la calidad de vida. De nada me sirve a mí tener un hospital donde tengamos fluoxetina, donde tengamos duloxetina, donde tengamos venlafaxina, donde tengamos insulina, donde tengamos metformina, los mejores antihipertensivos. Con eso no estamos devolviéndole la calidad de vida al paciente. Se necesita más bien fomentar, como lo vamos a ver en el tema de adolescencia, en el tema de andropausia y menopausia, estilos de vida saludables para que estas personas, para que nosotros, para que ustedes no caigan en una enfermedad. Es desde la adolescencia, desde la niñez y la adolescencia que vamos a prevenir por ejemplo, la obesidad o la diabetes. Sabemos que si alguien sale con una curva de intolerancia a la glucosa hoy, esto se ha venido gestando en los últimos 10 años en el estilo de vida. Entonces necesitamos promover también ese enfoque psicosocial que ayude a una mejor calidad de vida de la población. Ahora, la participación de ustedes. Vamos a ver, ¿por qué creen que es importante la promoción de la salud mental? Yo creo que es bastante importante porque puede haber muchas personas que estén padeciendo alguna enfermedad de este tipo y hay otras que lo estigmatizan, entonces a estas personas les da temor o piensan que todo es locura, ¿verdad? Que es lo que hablábamos en mi pueblo hace una semana, porque tengo unos primos que ellos tienen trastorno bipolar, ¿verdad? Pero ellos no lo, como les da pena pues decirlo, todo eso, porque toda la gente dice, no, es que eso significa que están locos. Entonces es importante para que podamos identificarlas y tratarlas a tiempo, me imagino. Correcto, así es parte de la importancia de la promoción de la salud mental dentro de las comunidades. Lamentablemente, bueno, ustedes recordarán también en las primeras clases de psicopatología hablamos que una de las primeras teorías que explican la locura es a través de posesiones demoníacas o de índole espiritual. Y lamentablemente, 2000 o 3000 o 4000 o 5000 años después, en algunas comunidades del interior del país se sigue considerando esto, las enfermedades mentales, como algo bochornoso, algo vergonzoso, como bien lo mencionan, y pues no debe de ser así, porque la salud mental debería estar al alcance de todos. Y en Honduras tenemos la limitante de que hospitales psiquiátricos como tal en todo el país solo tenemos 2 a nivel público. El Hospital Mario Mendoza, que ustedes lo conocen muy bien, que queda contigo en la Facultad de Medicina, y el Hospital Santa Rosita, que queda en el Valle de Marateca, cerca de Tegucigalpa. ¿Qué pasa? La salud mental o los profesionales de la salud mental están concentrados en una sola área del país. Piensen en una persona que viene de Santa Bárbara o de Santa Rosa de Copán o de gracias a Dios. Tienen que trasladarse de esa comunidad para venir a buscar ayuda profesional aquí en Tegucigalpa. La mayor, habemos en el país probablemente unos 80 a 90 psiquiatras, entre jubilados y entre psiquiatras que todavía estamos ejerciendo. Y la mayoría estamos ejerciendo a nivel privado. Entonces, hay ciudades como por ejemplo
el departamento de Valle, que no tiene psiquiatra. En Choluteca solo hay un psiquiatra. En Santa Bárbara no hay psiquiatras. En Copán hay 2 psiquiatras. Ocotepec, que no tiene psiquiatras. El departamento de Lempira tiene un psiquiatra. Comayagua tiene 2 psiquiatras. Olancho solamente tiene 1. El Paraíso no tiene psiquiatras, gracias a Dios no tiene psiquiatras. Isla de la Bahía no tiene psiquiatras. Y así vamos viendo la necesidad de ampliar la cobertura de salud mental, no solamente concentrado en el centro del país, sino que debería haber una unidad de salud mental en cada uno de los hospitales regionales para poder atender las demandas y las exigencias en temas de salud mental de la población. Y lamentablemente la situación del país y del mundo entero está para que se incrementen los niveles de ansiedad y de depresión en los pacientes. ¿Por qué es importante la promoción de la salud mental? Aunque pareciera mentira, el 25 a 40% de los pacientes que vienen a atención primaria en salud tienen padecimientos psiquiátricos. Como bien dicen, algunos no lo mencionan por vergüenza, por pena, por tabú, porque los asocian a la locura. Algunos no tienen claramente un trastorno mental, pero sí sintomatología. Ustedes probablemente tienen alrededor de 20, 22, 24 años, por ahí probablemente. ¿Cómo se sentirían ustedes si de repente son diagnosticados con diabetes, con hipertensión, con lupus, con problemas de tiroides? ¿Cuál sería el impacto emocional de un diagnóstico como estos para ustedes? Bueno, sería grande, ya que sabemos todo lo que implica una enfermedad de esas. Entonces, tener que sobrellevar esa enfermedad sería un impacto bien grande a tan temprana edad. Correcto, lamentablemente. Y a veces el médico no psiquiatra no lo ve de esa manera. No solamente, mira, tenés diabetes. Mira, tenés hipertensión. Mira, parece que tenés un soplo. El impacto psicológico que va a tener. No es lo mismo desarrollar un problema metabólico a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años que desarrollarlo a los 20 años. O sea, la gente se ve limitado. O sea, es un impacto. Entonces, muchos de estos pacientes podrían venir con padecimientos psiquiátricos ocultos porque de repente llegan al consultorio de medicina general con historia de dolor de cabeza, con historia de con problemas del colon, problemas respiratorios, dolores inespecíficos. Y aquí estamos viendo, pues, que esto tal vez tiene un trasfondo. Enfermedades como el colon irritable tienen un componente emocional. La dermatitis atópica tiene un componente emocional. Ustedes lo van a ver en psicosomática. Los temas de ansiedad muchas veces se manifiestan con problemas somáticos, con diarrea, con estreñimiento, con dolor de cabeza. Entonces, ahí habría que también tener un enfoque. Bien, en términos generales, la población tiene un riesgo de padecer un trastorno mental en un 25%. Y 13 de estos trastornos mentales serán incapacitantes. Vamos de trastornos a trastornos. Podría decir que la depresión, si es grave, podría ser grave, pero tenemos enfermedades más graves como por ejemplo trastorno bipolar o esquizofrenia o trastorno de pánico. Entonces vamos viendo que hay trastornos mentales como la esquizofrenia que lamentablemente va a discapacitar al paciente. El trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático va a provocar discapacidad en el paciente. Si alguno de ustedes le dicen que tienen que ir donde el psiquiatra, ¿cuál sería su primera reacción? Bueno, la verdad, bueno, sí sería como complicado, como, ay, Dios mío.
En lo ¿Perdón? personal, doctor, con el conocimiento que tengo, yo no tendría ningún problema, ¿verdad? Por lo menos con el conocimiento que tengo, ¿verdad? Porque sé más o menos que si me indican que tengo que ir a un psiquiatra, porque no necesariamente, como usted dijo, es solamente por un trastorno mental como tal. Puede ser que de repente solamente esté con sintomatología, pero no es lo Correcto. mismo en la población general cuando porque a mí me ha tocado varias veces de que he hecho con familiares que les he dicho que tienen que ir a un psiquiatra, inclusive a mi madre se lo recomendé, y me veían con ojos como, bueno, ¿y este de qué está hablando? Y este cree que estoy loco. Correcto. Entonces, lamentablemente, eso sucede. Psiquiatría se ha convertido, lamentablemente, en la cenicienta de la medicina. Nos miran de menos, le tienen mucho temor, hay mucho tabú en relación, tanto en el sistema público como el privado, por parte de la población general, pero también por los mismos colegas de otras especialidades. Entonces, muchas veces, los médicos generales y los médicos especialistas, no psiquiatras, son los primeros que van a indicar psicofármacos. Y alguien me podría decir cuál es el rango terapéutico de la fluoxetina. ¿Alguien recuerda más o menos cuál es la dosis de fluoxetina que se le puede dar a un paciente? Creo que la 20 a inicial 60. es de 20 miligramos y la máxima 60, creo. Muy bien, vamos por ahí, más o menos entre 20 a 80 miligramos, muy bien. ¿Cuánto tiempo se puede administrar una benzodiazepina para que no provoque dependencia o adicción? Una ¿Cuánto es el semana. tiempo máximo? No, un poquito más, 3 un poco más. meses, 3 meses. Ok, entonces, para no provocar dependencia o adicción a una benzodiazepina, la literatura recomienda que se hagan menos de 8 semanas. Una semana de 7 a 10 días se recomienda el uso de benzodiazepinas para que el paciente duerma, si no se sabe cuál es el origen del insomnio. Entonces, eso. Se lo digo porque, y esto es para que ustedes vean que muchas veces no se tiene claro cuál es la dosis de un medicamento y se le puede dar o una dosis muy baja o una dosis muy alta o se puede prolongar el tratamiento. Recordaremos que la benzodiazepinas no es un tratamiento de primera línea para manejo de ansiedad, es un tratamiento coadyuvante, un tratamiento acompañante de un antidepresivo, de un antipsicótico, de un estabilizador del ánimo. Entonces, vamos viendo, y muchas veces los médicos generales utilizan el Arecepam, el Clozapam o el Prazolam como primera línea de tratamiento para la ansiedad, y esto va a llevar a mayores riesgos de adicción y dependencia. Y lo que hablábamos con el caso de la diabetes y la hipertensión a una edad temprana, la comorbilidad afecta la adherencia al tratamiento y el resultado del mismo. Una persona una persona diabética con oncológica o con problemas de tiroides y que tenga depresión, probablemente no va a tener la misma adherencia al tratamiento que alguien que sea optimista respecto al diagnóstico, alguien que esté informado. ¿Cuáles serían las 5 buenas razones para poder integrar la salud mental en APS? La carga de los trastornos mentales. Vemos que lamentablemente los trastornos, yo les digo, y tal vez yo lo digo así, los que me siguen por Facebook, mirarán que realmente ahorita a lo que le estamos dando mayor énfasis son al COVID, al COVID-19, cómo evitar el contagio, cómo evitar que la gente que se contagie no llegue a un estado grave de la enfermedad que no requiera intubación, ventilación mecánica y todo esto. Pero a lo que no le estamos poniendo atención es a las secuelas psicológicas que el virus va a dejar en la población. Ansiedad, depresión, preocupación, alteraciones del sueño. Eso lamentablemente va a ir generando eso. Y la siguiente pandemia después de esto
va a ser la pandemia de enfermedades mentales. ¿Asociadas a qué? A los problemas sociales que va a desencadenar, a la pobreza, al desempleo, a la incapacidad de poderse movilizar. Todo esto va a llevar una mayor carga de trastornos mentales. Y si se manejaran los trastornos mentales desde atención primaria, sería mucho más fácil identificarlos, prevenirlos y tratarlos. La interrelación mente-cuerpo, que es bien importante, y el término salud y enfermedad, que lo ven en psicosomática. Y implicar o integrar la salud mental en APS va a llevar a una mayor accesibilidad a los servicios de salud. La gente no le va a tener temor, no le va a tener vergüenza. Integrar la salud mental en APS va a favorecer el respeto a los derechos humanos y la disminución del estigma. Y va a reducir las tasas de costo-efectividad. El paciente no tendría que de trasladarse desde La Ceiba o de Totocó hacia San Pedro Sula o hacia el Mario Mendoza para ser internado. No, se podría dar su tratamiento inicial y solo dejar los casos más severos para internamiento aquí en el Hospital Mario Mendoza. Porque hay deficiencias. Los vamos a ver dentro de 3 aspectos. Desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista de la institución hospitalaria. ¿Quiénes de ustedes me puede decir con nombre, me van a mencionar el nombre, a quiénes de ustedes les gusta psiquiatría? A mí A me mí, gusta. a mí, doctor. Ok, muy bien. A mí, quién? doctor. Elvia. ¿Quién es? María José. Ok. María José ¿Quién y Juana Elvia. Ok, Gutiérrez? muy bien. Norma. Norma, ok. Como especialidad, como para vivir de esto toda la vida, no se van a hacer ricos, obviamente. No se van a hacer, o sea, si quieren volverse ricos y famosos, les recomiendo cirugía plástica, les recomiendo cardiología y todas esas, pero psiquiatría es una especialidad que recompensa en otros aspectos. Entonces, ¿por qué le gusta psiquiatría, Norma y María José? Bueno, a mí en lo personal me gusta psiquiatría por eso que hemos estado hablando, porque realmente la gente lo ve como de menos, pero sí es algo que llega a impactar bastante en la vida de las personas. Y realmente son un grupo que necesita bastante ayuda. Por eso mismo, porque son como rechazados, no son comprendidos, entonces eso me llama bastante la atención. Ok, María José. A mí me gusta, doctor, porque creo que es una parte fundamental en las personas, ¿verdad? En el aspecto de que, por ejemplo, padecimientos en cuanto a la salud mental puedan repercutir directamente sobre el organismo en general y muchas veces la gente no se da cuenta. Yo pienso que hay muchas cosas que pueden mejorar tratándolo desde este punto de vista, ¿verdad? No solamente la clínica, sino poder ayudar a una persona a vivir plenamente su vida, para mí es algo muy, muy lindo. Muy bien. Y con nombre, ¿a quienes definitivamente no les gusta psiquiatría? A mí no me gusta, pero tampoco me disgusta. Soy Jorge, doctor. Ok. O Jorge, sea, ¿no te gusta? ¿Por qué? a una psiquiatra. Entonces, como que seguir el mismo camino de la prima no me gustaba. Además, ella misma me decía prácticamente lo mismo que usted, que no era, o sea, no era una carrera como muy, es una ¿Quién carrera es muy tu prima? no lo parece, o sea, no lo parece como psiquiatra, pero el psiquiatra es muy demandado. Ella trabajaba en San Pedro Sula y ¿Ya ella no trabaja? no, trabajaba. Ok. Sí, es que ella, no sé si usted recuerda el caso de una psiquiatra hace 2 años que la encontraron muerta en su carro en San Pedro. ¿Sos familiar de Fara? Ella era prima mía. ¿Hola? Sí, doctor. Ok, Ella era sí. prima Ok, mía. muy bien. Ok, entonces,
eso sucede. Lamentablemente, sí, somos una especialidad que desgaste emocional, desgaste físico. Entonces, ¿cuáles son las limitantes? No todos los médicos tenemos esa capacidad de empatía. No todos los médicos tenemos esa capacidad de ser empáticos. Hay algunos que lo son, hay otros que no. La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Y eso yo se los he ido enseñando en la clase de psicopatología. Y ustedes probablemente lo han aprendido a lo largo de la carrera o a lo largo de la vida. No todos tienen esa capacidad. También, lamentablemente, psiquiatría ha sido una psiquiatría ha sido una área que lamentablemente no hay mucha experiencia por parte del médico no psiquiatra. Cuando yo decidí estudiar psiquiatría, yo lo hice 3 meses antes de aplicar, sí, como unos 5 meses antes de aplicar a mi examen de residencia. Como siempre, yo quería medicina interna, como la mayoría de estudiantes de pregrado. Y 3 meses antes yo comencé a asistir al Hospital Mario Mendoza antes de hacer el examen de admisión para ver si realmente era lo mismo verla venir que practicar con ella. Y me di cuenta que sí, que me gustaba, que podía dedicarme a esto. Pero la mayoría de médicos no tienen mucha experiencia en cuanto a abordar pacientes de psiquiatría. Les da mucho temor, les da mucho miedo. Y si abro una puerta y después no la puedo cerrar, y cómo se descompensa este paciente, por ejemplo, la ideación suicida, ¿cómo voy a preguntar la ideación suicida? Y si de repente saliendo de aquí del centro de salud se mata a este paciente, entonces va por ahí. Desde el punto de vista del paciente, aspectos sociales y culturales, ya lo mencionábamos antes, lamentablemente la gente tiene tabú todavía en relación a las enfermedades mentales y a la psiquiatría. Aspectos de género, son las mujeres las que más buscan ayuda en comparación a los varones, y el tipo de trastorno mental. Hay trastornos mentales como el trastorno obsesivo compulsivo que genera bastante disfuncionalidad, pero que también da bastante vergüenza, ¿verdad? Trastornos de personalidad, que lamentablemente el trastorno límite de la personalidad es uno de los que más trae sufrimiento tanto para la familia como para el paciente, y a veces, o mejor dicho, la mayoría de veces el paciente no consulta por un trastorno de personalidad. Y el entorno asistencial, sobre demanda de los servicios de salud, lo vemos, abarrotados los hospitales. En los últimos meses, en las últimas semanas, prácticamente la mayoría de hospitales se han convertido en hospitales COVID. Y se ha dejado de lado enfermedades como la diabetes, como la hipertensión y mucho más, la ansiedad, la depresión y todo esto. Falta de tiempo por parte del personal de salud. Recordemos que los pacientes llegan a los hospitales. Por ejemplo, yo estoy 4 horas o 5 horas, bueno, no, desde las 7 a las 12 de la mediodía en mi consultorio, los días que voy de forma presencial, y lo máximo que yo veo en esos 2 días que yo me presento a la clínica son 5 o 6 pacientes. No puedo ver más. Pero es porque yo les doy 45 minutos a cada uno de ellos. Pero en un hospital público eso no se puede dar. El psiquiatra en el hospital público debe dar alrededor de 20-22 pacientes en 6 horas. Y falta de asesoramiento. A veces me suena, a veces yo recibo, cuando uno de los médicos a los cuales yo le he dado clase me escribe por Messenger o me escribe a mi WhatsApp: hola doctor, solo le pongo, ¿qué tiene tu paciente? Porque yo ya sé que para eso me escriben. Pues, pero realmente prefiero eso porque de alguna forma sé que la orientación que se le va a dar a este médico general le va a servir para poderle dar una atención en dosis adecuadas al paciente, psicoeducación, posible diagnóstico, y esto es lo que hace falta a nivel de la salud mental pública. Estos son términos, no me voy a detener mucho en estos términos. Salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento intelectual, emocional y conductual, que le permite convivir, trabajar y también recrearse. O sea, trabajar 24/7 o trabajar todo el día, los 7 días de la semana, no es salud mental. Pasar enfiestado
pasar en bares, pasar en discotecas todos los 7 días de la semana sin trabajar, tampoco es salud mental. Y puedo trabajar y puedo recrearme, pero paso peleando con mi familia o paso peleando con mis vecinos, tampoco no es salud mental. Entonces salud mental es poder convivir, poder trabajar y poder recrearse. Entonces la contraparte es la enfermedad mental. ¿Y qué es? Es una alteración de tipo emocional, de tipo cognitivo y de tipo conductual reflejados en el apartado del examen mental. Y esto va a llevar a que el paciente no pueda convivir, no pueda trabajar y no tenga la habilidad de recrearse. Higiene mental, además de ser una clase que recibimos los martes y jueves en la carrera de medicina, también son el conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio con su entorno sociocultural. Y aquí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué es lo que hacen para tener ese equilibrio con su entorno. Norma, yo sé que en estos últimos meses de confinamiento le ha dado duro al ejercicio, es lo que yo Así sé. es. Sí. María José con su música también. Entonces, pero ¿qué hacen los demás para mantener ese equilibrio, más en estos tiempos en que estamos? Bueno, Jorge, doctor, por mi parte, yo paso bastante viendo lo que es YouTube, pero viendo como temas de interés social, y he retomado lo que son clases así de cocina. O sea que me estoy como aprendiendo a cocinar platillos que hace tiempo tenía intenciones de aprenderlos. Así me estoy, como quien dice, así me mantengo. Ok, excelente, te felicito, Jorge. ¿Alguien más? Gracias. Yo, Juana. Bueno, en lo personal, doctor, al principio, cuando comenzamos lo del confinamiento, a mí se me hizo muy difícil, porque yo tenía como mi horario, o sea, mis horas de la facultad eran de estudio y mis horas de estar en la casa, yo estaba con mi familia, con mis mascotas y hacía jardinería. Y bueno, me costó adaptarme, pero actualmente hago lo mismo, o sea, pongo como mi horario y digamos los fines de semana, a veces juego con mis gatitos. Los fines de semana le cocino a mi familia, los fines de semana por lo general también me gusta arreglar el jardín, tengo unas rosas muy bonitas, muy bellas y cosas así. O sea, más que todo lo divido a tiempo familiar. Ok, muy bien. ¿Quién más por ahí? ¿Alguien más? Vamos aquí a preguntar a la Katie. Sí, doctor. Pues bueno, hago lo mismo que hacía antes de la cuarentena, nadar y salir a correr. Eso es lo adicional que le atribuyo a mi salud mental. Ok, muy bien, gracias. Ahí me van a mandar una fotografía de las actividades que realizan ustedes al chat general de higiene, las actividades que realizan ustedes para mantener ese equilibrio. Calidad de vida, este es un término bastante subjetivo, va a depender del país, de la sociedad en que vivimos. Calidad de vida son las condiciones que determinan el modo de vivir de una persona o de un conjunto de individuos. El grado de satisfacción de las necesidades materiales, el bienestar físico, las posibilidades de desarrollo y la integración social. Realmente, si lo vemos desde este punto de vista, Honduras tiene pobre calidad de vida. Los hondureños tenemos dificultades en la calidad de vida. Nos vemos limitados y no nos vamos a trasladar a los países nórdicos, no nos vamos a trasladar a Finlandia, a Suecia, no, o a Suiza. Nos vamos a acercar a un país como Costa Rica, que vemos, o incluso un país cercano como es El Salvador, que está mucho más cerca aquí, vemos cómo en tiempo récord construyeron un hospital. Y nosotros llevamos ya 6 meses de pandemia y nos seguimos preguntando lo mismo, lamentablemente. Bien.
Promoción es la acción y abogacía para abordar los determinantes de salud modificables. Prevención son las medidas destinadas a prevenir, a reducir los factores de riesgo y al avance de las enfermedades y también a atenuar las consecuencias de las mismas. Determinantes de salud son aquellos factores que mejoran o que amenazan el estado de salud de un individuo o una comunidad. Resiliencia es la capacidad de una persona para poderse sobreponer a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Y estigma son los atributos de un individuo que le generan profundo descrédito y desvalorización social. Una de las palabras que más me gustan a mí es esto de resiliencia. Bien. Los factores protectores son todos aquellos que van a prevenir que la enfermedad aparezca, y aquí tenemos, estos son esquemas, van a ver estos esquemas y unos cuadros en todas mis presentaciones, pero lo trato de hacer para resumir mucha información. ¿Cuáles son los factores protectores? A nivel individual tenemos una alimentación adecuada. Comer mucho o no comer va a afectar nuestra salud física y también va a repercutir en la salud mental. Si nos pegamos una buena forrada, como decimos vulgarmente, nuestra insulina se va a elevar, nos va a entrar sueño, nos va a entrar pereza, vamos a ser obesos, vamos a tener una vida sedentaria si comemos de más. Si no comemos, nuestra poca glucosa que tengamos nos va a servir básicamente para las actividades básicas, respiración, frecuencia cardíaca, todo eso. Tener autocontrol, saberse controlar, no explotar, no volverse impulsivo, sirve para mantenernos en equilibrio con salud mental. Una persona, por el contrario, que sea impulsiva, eso demuestra su pobre calidad de salud mental. Habilidades sociales, capacidad de decir que no, o capacidad de pedir ayuda, o capacidad de poder determinar que necesitamos mejorar ciertos aspectos de nuestra vida, es un factor protector. Autoestima, lo vemos reflejado. A nivel familiar, ¿qué necesitamos? Seguridad y estabilidad. Una familia que me brinde seguridad, que me brinde estabilidad a mí como miembro. Una comunicación afectiva. Esto es como comunicación afectiva y efectiva entre los miembros de la unidad familiar. Expresión emocional. Tiempo atrás, décadas atrás, se le prohibía al varón que llorara, que exteriorizara sus emociones. Lamentablemente, esto en algunas familias se mantiene, que el que si es hombre y llora, el que es mujercita o que no es hombre, no es macho. Entonces, en la expresión emocional también, el poder comunicarnos efectivamente con nuestros familiares y que nuestra familia nos permita expresar tristeza y alegría nos va a ayudar de mucho. A nivel escolar necesitamos sentirnos parte de una institución escolar o académica. Llámese esta universidad, llámese esta colegio, llámese esta escuela. Una relación interpersonal con pares prosociales que nos ayuden, que nos fomenten, que nos permitan poder desarrollarnos y crecer, que nos estimulen. Una institución que favorezca el reconocimiento de nuestros logros, de nuestros avances, de nuestros progresos, de nuestro desempeño también. Y una institución educativa que cumpla reglas y que fomente eso, el respeto, valores. Aspectos sociales, necesitamos un referente positivo. Es que yo quiero ser pediatra como el pediatra que me atendía a mí cuando estaba chiquito. Yo quiero ser así de bueno como mi papá. Yo quiero ser como mi profesor. Pero lamentablemente también hay referentes antisociales, referentes que no son adecuados. Entonces, ¿a quién nos queremos parecer cuando estemos grandes? Estabilidad laboral, eso nos va a dar salud mental, saber que no vamos a estar perdiendo nuestro trabajo a los 3 meses, a los 6 meses. Una vivienda digna, con necesidades básicas satisfechas. Esos son los factores protectores. Los factores de riesgo van a ser los contrarios. Voy a mencionar algunos otros, lo opuesto al anterior.
Permítanme. Okay. No sé por qué no me sale la siguiente diapositiva. Pero como les mencionaba, factores de riesgo a nivel individual podría ser nacer con bajo peso al nacer, un bajo peso, nacer con una discapacidad ya sea intelectual o física. Vemos que estos individuos que tienen alguna dificultad física se pueden ver limitados en cuanto al desarrollo de su ser. Creo que en la Facultad de Medicina hasta hace unos 2-3 años implementaron las rampas para los estudiantes o las personas que andan en silla de ruedas. Era algo que hacía falta dentro de la facultad. La utilización de un ascensor, bueno, que yo nunca lo he visto funcionar, pero que probablemente funcione ahí en el CM4. También tenemos otro factor de riesgo individual como lo es la impulsividad, las pobres habilidades sociales. A nivel familiar, pues una familia disfuncional, el consumo de drogas o de alcohol por parte de los padres o parte de los miembros de la familia. Sabemos de historias de muchachos que fueron inducidos en el consumo de drogas por un primo mayor, por un tío, por un papá. Cuando hay abusos o maltratos dentro de la familia, cuando hay violencia intrafamiliar también es un factor de riesgo. A nivel escolar, pues lamentablemente tenemos instituciones poco éticas o pocas profesionales, ¿verdad? Que no cumplen con los estándares de calidad, cuando la relación no es con compañeros prosociales, sino que con compañeros antisociales, muchachos que tienen problemas de violencia, que hacen bullying, que maltratan, que se escapan. Todos estos son factores de riesgo. Y a nivel comunitario, pues la marginalidad, la pobreza, la inseguridad, el abandono, la negligencia. ¿Cuáles serían las estrategias de trabajo para el manejo de los trastornos mentales de una mejor forma dentro del sistema de salud público? Sectorización. Cuando me refiero a sectorización, me estoy refiriendo que cada departamento, porque estamos divididos por departamentos, cuenta con un hospital regional. Este hospital regional debería de contar, al menos, con una unidad de salud mental integrada por psiquiatra, por psicólogo, por trabajador social, por terapista funcional, por enfermeras con orientación psiquiátrica, al menos con unas 2-3 camas para poder atender a los pacientes con enfermedades psiquiátricas que estén descompensados y que se puedan manejar dentro de desde ese nivel. Necesitamos también que haya una comunicación directa entre los hospitales psiquiátricos y las unidades primarias de salud, con un sistema de referencia y contrarreferencia entre ambos niveles. Si de repente Jorge, de repente Juana, de repente Sarita me envía a mí un paciente al Hospital Santa Rosita, al Hospital Mario Mendoza, ella me va a mandar una referencia, yo lo atiendo a ese paciente y yo le voy a tendría que mandarle una contrarreferencia explicándole qué fue lo que yo encontré en este paciente, cuál es el diagnóstico que yo le di y cuál es la posibilidad que yo debo de darle de los efectos adversos o qué es lo que tendría que observar ella o él en el centro de salud para evitar que este paciente se descompense. Ese sistema referencia y contrarreferencia.
Interconsulta con especialistas, pues debería de haber un sistema también de comunicación que de vez en vez el médico que está atendiendo en esos hospitales de área se pueda comunicar con el psiquiatra que está en el hospital regional y pueda orientarlo a ver qué medicamentos le puede dar, en qué dosis se las puede dar, para así pues tratar de compensar al paciente. Y la consultoría de salud mental en APS permitiría, por ejemplo, al grupo de médicos que atienden en esos centros de salud alrededor de un hospital regional de recibir capacitaciones en los temas de salud mental más importantes. Si de repente vemos que hay una alza en los niveles de depresión o de riesgo suicida, esta consultoría podría ir encaminada a brindarle las herramientas básicas a estos muchachos para poder atender a los pacientes con depresión. ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento que pueden darle? ¿En qué dosis podérselo dar? ¿Cuáles son los efectos adversos que ellos deberían de estar siguiendo? ¿Cuáles son los criterios de remisión o de internamiento en un hospital psiquiátrico? Todo esto va encaminado a mejorar pues, la calidad de atención en el sistema de salud pública en temas de salud mental. Muy bien. Esa es la primera parte del tema del día de hoy. Y el segundo tema es la comunicación como herramienta para la promoción de la salud. Y antes de comenzar con este tema, me gustaría la participación de ustedes en el aspecto de cuáles consideran ustedes que son las fortalezas y las debilidades en cuanto a la comunicación médico-paciente en el sector público. Una debilidad podría ser lo que usted mencionó, que el tiempo es limitado. Correcto. Muy bien, ¿quién más? Otra debilidad, doctor, sería, por ejemplo, la falta de acceso también. Ya como usted mencionó que solo a lo que es el área de Francisco Morazán tiene prácticamente acceso público a lo que es este tipo de servicios, y los demás, ciertos departamentos solo constan con 1 o máximo 2 psiquiatras. Correcto. ¿Qué más? Bueno, también el hecho de que en el sector público, bien o mal, haya, aunque sea unos cuantos psicólogos y psiquiatras, eso podría ser un pro, porque es atención pues a menor costo para el paciente. Correcto. Muy bien. ¿Y cuáles son las quejas, no solamente en psiquiatría, sino en la consulta médica general? ¿Cuáles son las quejas de los pacientes en cuanto a la atención en los hospitales públicos o en los centros de salud públicos? Que los tratan con hostilidad. Uno por uno, vamos a ver que los tratan con hostilidad. Con hostilidad, ok. ¿Qué más? La falta de empatía, doctor, del médico hacia el paciente. Ajá, la falta de empatía. A ver, ¿qué más? Bien, se quejan de la falta de pericia. La falta de pericia. A ver, ¿quién más por ahí? Otra, doctor, bueno, de lo que hemos escuchado de los pacientes, que tal vez se le da el diagnóstico, pero ellos no tienen cómo acceder al tratamiento, en especial si se trata de medicamentos. Sí. Entonces todo esto lleva a una dificultad. Vaya, no es lo mismo, por ejemplo, yo les pongo mi caso. Cuando yo estaba en el 2016, yo renuncié al Hospital Mario Mendoza, yo era jefe de sala. Ahí creo que más de alguno, no creo que me han conocido, ustedes venían entrando a la universidad, pero por ahí yo estaba de jefe de sala y yo tenía a mi cargo 70 pacientes. Era lo que yo manejaba, entre 50 a 70 pacientes en sala. Yo llegaba al hospital a las 6:15, 6:30, comenzaba a pasar visita, terminaba a las 12:30 del mediodía, esperaba 30 minutos y me incorporaba a dar clases a la universidad. Pasaba de 6:30 de la mañana a 7 de la noche en el Hospital Mario Mendoza entre clases y asistencial. Mi clínica siempre la he tenido en un hospital cerca del Hospital Mario Mendoza.
Ahí yo a veces iba a dar consulta a las 7 o 8 de la noche, entonces ahí miraba, estaba de corrido 12, 13 horas en el Hospital Mario Mendoza y 1 o 2 horas, 3 veces por semana en el hospital donde yo tengo mi consultorio. Agotamiento todavía, cansancio, y esto va a llevar pues a una baja calidad de atención por parte del personal de salud. Imagínense para los médicos lo agotador que pueda ser estar atendiendo 30 pacientes en 6 horas. Y eso va, no estoy justificando, pero si hay una sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Obviamente. Por ahí yo he visto en el Facebook que de repente frases, por mí tragas, o médico malagradecido, por mí tragas, con mis impuestos yo te pago el dinero, o todo eso va a llevar pues a una disminución de la calidad de atención. Y es que es recíproco. ¿Cuál es la realidad en cuanto a la atención? Que a lo largo de la vida profesional estamos hablando que vamos a tener una vida productiva en medicina de 40 años, y en esos 40 años vamos a realizar entre 200 a 400.000 consultas. 50% de los problemas mentales, de los problemas psicosociales se pasan por alto. O sea, porque vivimos en una zona de alto riesgo, porque vivimos en un país violento, que hay mucha inseguridad, o de repente me da vergüenza decir que mi esposa o que mi esposo me golpea, o de repente, como bien dicen ustedes, puede ser que tenga depresión y ansiedad, pero no tenga para costear los medicamentos porque en el centro de salud o en el hospital no hay. Entonces, muchas veces el paciente llega a consulta, pero él le dice al médico lo que él cree que es importante para el médico. Una vez a mí me pasó, cuando yo trabajaba en el Seguro Social, hace unos años atrás, yo trataba de darle ahí un espacio a los pacientes para que pudieran desahogarse y para poderlos orientar en cuanto a su enfermedad. Pero una vez llegó un paciente y me dijo, mira doctor, usted se tarda mucho. Mire, yo solo vengo por los medicamentos. No, sí, no se preocupe, señor. ¿De qué me sirve a mí contarle a usted de que yo tengo que mi depresión se debe a una deuda que yo tengo? Que debo 500.000 lempiras a Banco Ficosa. ¿De qué me sirve decirle usted? ¿Usted me ayuda a pagarla? No, ¿verdad? Entonces, a mí de nada me sirve venirme a desahogar con usted porque usted no me puede ayudar. Entonces, el paciente a veces considera qué cosas son importantes o qué cosas no son importantes en cuanto a la atención. Y decir, tenemos una maña, los médicos, que interrumpimos al paciente entre los 18 a 24 segundos de iniciado el relato. ¿Por qué? Porque seguro estamos presionados porque tenemos 20 pacientes allá afuera o 15 pacientes allá afuera, o ya son las 12 de mediodía y tengo que trasladarme al otro hospital, porque muchos de los médicos trabajamos en 2 hospitales o 2 instituciones. Entonces, lamentablemente no hay suficiente tiempo, entonces no se le da el tiempo justo y la consulta no se centra en las necesidades del paciente, sino en la capacidad de atención del médico, del especialista. Bien, a veces somos muy paternalistas y el médico no considera el principio de autonomía del paciente y su derecho a saber cuál es el diagnóstico y cuál es el pronóstico de la enfermedad. Entonces muchas veces se brinda escasa información al paciente. Entonces eso es algo que todavía tenemos que arreglar y que es algo que a mí me gusta traerlo en esta clase porque ustedes van a ser probablemente el cardiólogo que me va a atender, el geriatra que me va a atender, el internista que me va a atender, el urólogo que me puede atender, el psiquiatra que me puede atender en algún momento. Entonces, sí, necesitamos cambiar esta forma que lamentablemente nosotros, los médicos viejos, hemos ido ejerciendo por años y tenemos que cambiar esta actitud. Bien. Una de las descripciones de qué es comunicación en salud la encontré hace unos años atrás y me gustó, porque yo como médico, como especialista, como académico, puedo saberme la Robinson, me puedo saber la
la Schwartz, me puedo saber la Kaplan, me puedo saber el Harrison, pero lamentablemente no tengo esa capacidad de poder transmitir esa información, de poder conquistar, de poder captar la atención del público. Entonces, comunicación en la salud no solamente basta con conocer la información, no solamente con saberse de pie a pa los libros de texto, sino también implica la capacidad de seducir en el buen sentido de la palabra, la capacidad de poder transmitir. Y me gustó esta explicación porque la comunicación para la salud se define como el arte y la técnica de poder informar, de poder influir y de motivar tanto a públicos individuales, institucionales como comunitarios o colectivos sobre temas relacionados con la salud. Entonces hay que desarrollar esas habilidades para poder, porque no todos somos Cavill, no todos somos Scarlett Johansson, que de repente nos plantamos frente a un auditorio y todos nos van a quedar viendo y van a captar nuestra atención. No. Entonces, no somos muy agraciados, entonces tenemos que buscar otro tipo de alternativas para poder captar la atención. Entonces, se necesita desarrollar un arte para poder transmitir la información. ¿Y cuáles son las características en sí de la comunicación para una comunicación efectiva en temas de salud? La información tiene que estar disponible. No seamos como en la Edad Media, con el catolicismo, con la Iglesia Católica, que las misas las daban en latín, y para nosotros los indios, cuando llegaron allá por el 1500 y pico, 502, a América, nos empezaron a adoctrinar con la religión católica y a sustituir nuestros dioses nativos por sus fees, pero nos hablaban en latín, entonces no teníamos mucha información. Entonces, la información que nosotros vamos a dar debe estar disponible. Una de las cosas buenas que ha traído esta pandemia es la difusión de información en temas de salud durante esta situación mundial. Hay varias revistas que al menos en los primeros meses daban acceso libre a todos aquellos contenidos, a todos aquellos estudios relacionados con el manejo y abordaje del COVID-19 en la población, tanto en la salud mental como en las diferentes áreas de medicina interna, intensivista y todo eso. Y eso es lo que necesitamos, comunicar con información que esté disponible, accesible a todas las personas. Necesitamos también balance en la comunicación. Necesitamos que podamos mostrar los pros y los contras, la competencia cultural en cuanto a la población a la cual vamos a acceder y vamos a brindarle la información, pues brindarle una información que respete sus creencias y sus aspectos culturales. Evidencia base, necesitamos información con fundamento teórico para poder transmitir, y vamos a buscar los mecanismos que más lleven a demostrar a la población la información. Entonces, si queremos brindar una información, vamos a implementar la radio, la televisión, las charlas, las conferencias, para que mayor personas se puedan acceder. Y la repetición. La repetición es algo bien importante porque la gente muchas veces no capta bien el mensaje a la primera. Entonces, necesitamos repetirle una y constantemente, por ejemplo, la importancia del el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el proceso también de uso de gel, todo esto, para que la gente se quede fijada, grabada esa información. Brindar información a tiempo. En este tiempo lo que más necesitamos es hablar cómo prevenir las alteraciones del sueño durante esta pandemia, cómo poder ayudarle a esta población en temas de salud mental, pero también
en temas de prevención de medidas y la importancia de las medidas de bioseguridad. Y tenemos que hacerlo en un lenguaje entendible para poder captar todo el público posible. Bien, ya para ir terminando con esta primera clase, vamos a seguir una serie de pasos para poder brindar esa comunicación efectiva. El primero de ellos es el diagnóstico. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre qué vamos a hablar con la población? Ahorita lo más importante, por ejemplo, son las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, la promoción de la salud mental en temas de pandemia. Entonces, eso sería, por ejemplo, uno de los temas que deberíamos desarrollar con la población a la cual tenemos acceso. Ese es el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita no podemos ir a los centros de salud, no podemos ir a las consultas externas de los hospitales. Entonces, lo que les mencionábamos en la reunión del martes, que una buena estrategia para poder transmitir esta información podría ser a través de videos cortos, informativos, que lleven a la población a interesarse en estos temas de salud mental. Si fuese un grupo infantil, un grupo de niños, probablemente el mecanismo que vamos a utilizar podría ser con mopeds, podría ser con cuentos, podría ser con videos, con películas, y dejaríamos otro tipo de estrategias para otro grupo de población. Además de poder hacer un diagnóstico y tener bien clara la estrategia que vamos a utilizar para poder comunicarnos, vamos a tener que realizar una intervención. ¿Qué es lo que queremos con esta información que vamos a brindar? ¿Cuál es el cambio que queremos lograr en la población? Entonces, el cambio sería, por ejemplo, que la gente no saliera sin mascarilla para las calles, que mantenga el distanciamiento social cuando hace fila en los bancos, en los supermercados. Entonces, todo eso. La parte de monitoreo también es trascendental en este momento, porque como hacemos una intervención, buscamos también valorar cuáles fueron los aciertos y los desaciertos que tuvimos en cuanto al tema que impartimos, si realmente se alcanzó a que un buen porcentaje de la población descubriera la importancia de usar la mascarilla, de mantener el distanciamiento social, la importancia de mantenernos limpios y todo esto. Y después hacemos una evaluación, por último, una evaluación para ver si la estrategia y la intervención que nosotros realizamos realmente hace un cambio en la población. En cuanto a las técnicas para la salud, necesitamos darnos cuenta sobre qué vamos a dialogar, ¿verdad? Con quienes nos queremos comunicar, cuál es el camino que invitamos a recorrer, cómo lo vamos a solicitar y qué recursos vamos a utilizar. Va a depender de la población a la cual estemos dirigiendo la información, los medios que vamos a utilizar, las acciones y cuáles son los mecanismos más útiles y productivos para entablar este diálogo. Entonces, dentro de estas técnicas tenemos la consulta médica, tenemos las charlas. Entonces, aquí tenemos las comunicaciones interpersonales como una de las primeras técnicas. Medicina, prácticamente la medicina es un taller. Enseñar aprendiendo y aprender enseñando. Entonces, esa es la facilidad que tenemos nosotros. Y muchas de las limitantes que tenemos en estos momentos de pandemia, de confinamiento, de clases virtuales, que son meramente teóricas y que no estamos desarrollando esas habilidades, porque mucho de lo que puedo hablar aquí yo no tendría tanto valor si se pudiera poner en práctica. Eventos a gran escala, por ejemplo, para poder transmitir a un gran número de poblaciones, podríamos hacer algunas actividades como lo que había mencionado, los webinars que podríamos utilizar para poder alcanzar una gran población. La consulta clínica siempre es un buen momento para educar a la población que llega a nuestro consultorio. Actividades recreativas
como lo vemos ayer en la última imagen de esta diapositiva, cómo con un disfraz podríamos captar la atención, pero también mandar un mensaje firme y contundente sobre lo que se va a hablar. Rotafolios para aquellas personas que les gusta leer, que se interesan por la lectura, igual la utilización de los trifolios. La radio nos sirve, la radio y la televisión nos sirve, y las redes sociales ahorita nos están sirviendo para transmitir información a gran escala. La utilización de murales y ayuda audiovisual es bien importante porque tal vez una imagen habla más que 1000 palabras. Y ya para terminar el día de hoy, y les agradezco que se hayan quedado hasta el final, las recomendaciones para mejorar la comunicación. Tratemos en la medida de lo posible de interrumpir menos al paciente al cual estamos tratando. Tratemos de no utilizar el teléfono celular, tratemos de no tener tantas interrupciones como llamadas por teléfono, como que la enfermera esté entrando y saliendo del consultorio, porque eso le limita al paciente. En esos momentos tratemos de que el paciente sea lo más importante para nosotros, porque realmente así es, para que él sienta la calidez, para que sienta la relación médico-paciente mucho más oportuno y mucho más real. La entrevista debe ser centrada en el paciente para alcanzar su satisfacción y tratar de calmar los síntomas más angustiantes o más incómodos, y la psicoeducación para mejorar la adherencia al tratamiento. La psicoeducación es que el paciente tiene derecho a saber el nombre de la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad, el tratamiento que va a seguir y cuáles son los efectos adversos de este tratamiento. Y por último, como ya lo había mencionado antes, resolverle el problema más inmediato a él. Si él tiene una depresión, pero lo que más le aqueja ahorita es el dolor de cabeza o el insomnio, vamos a procurar calmarle el insomnio para que él pueda estar más o menos seguro de que se le está proporcionando la ayuda. Y nos quedamos el día de hoy hasta aquí. Yo sé que fue una clase larga, que de repente se cansaron o que se aburrieron o los tengo dormidos, pero son temas que se deben de cubrir dentro del pensum de la clase, y vamos a tratar que las clases posteriores sean menos tediosas, menos aburridas para ustedes, y que sean más, bueno, evidentemente van a ser más cortas, ¿verdad? Porque tenemos mucho más tiempo en esta rotación que en las rotaciones anteriores. Y antes que se vayan, pues sí voy a procurar pasar la lista para que después se puedan desconectar. Brian Javier Zelaya. ¿Está? Ok, no está Brian. Norma Isabel. Presente, doctor. Ok, Wilmer Isaí. Juana María. Presente, doctor. María José. ¿Dónde está María Presente. José? Ah, ok. Es que estaba activando el video. Erika Estefanía. Presente, doctor. Jaycee. Presente, doctor. Ok, no participaste, Jaycee. Espero participar la próxima semana. No, Elbe Saraí. Levanté la mano, pero no miraba la mano levantada. Lo siento, es Presente, que doctor. no tengo acceso a eso cuando tenga la presentación. Gracias, Elvia. Zulen Jacqueline. Presente, doctor. Ok, muy bien. Katie Odili. Presente, doctor. Jorge Alberto. Aquí presente, doctor, como todos los días. Correcto, muchísimas gracias. Y Yulisa Gabriela.
Ok, muy bien. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos, si Dios lo permite, el martes. El martes sí vamos a tener clases a las 6 de la tarde porque tengo clases de psicopatología a la 1. Entonces yo les, bueno, ya no tengo necesidad de mandarles el link porque yo creo que todos ya están matriculados en la Teams, pero el video va a quedar grabado, igual va a quedar en un canal de YouTube que yo alimento con cada una de las clases para que puedan repasarlos. Tengan buenas tardes, pasen un buen fin de semana, cuídense por favor, cuídense a sus seres queridos y esperamos conectarnos la próxima semana si Dios así lo permite. Doctor, ¿puede mandar el link del canal de YouTube, porfa? Con Por el todo grupo de gusto. WhatsApp para revisarlo. Ok, muy bien. Ok, gracias, doctor. Cuídese, parece doctor. Nos vemos. Gracias, cuídense doctor. Feliz fin de semana, Gracias. doctor. Gracias, igual. Nos vemos, compañeras.